No es una herejía de mi lado. Si quieren tratar de hereje a alguien, esto lo tendrá que tratar a Cristo. Y si no, mejor abrir un poco de qué está hablando Cristo cuando dice que Él es el lucero radiante del alba. Lucero radiante del alba es en forma en español, como lo decimos. Pero la manera de decir lucero radiante en latín es luciferus, Lucifer. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo que sucede en las iglesias, de lo referente en las iglesias. Acá dice algo que parece hablar de otra cosa, ya veremos que no, que ahí está el corazón. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Podemos ver que de entrada el conflicto no puede estar donde suponemos que está. Si yo le pregunto a cualquiera, esto lo hice en mis plenarios, ¿cuál creen que es el problema de Lucifer? Y Lucifer quiso ser Dios, ese es el problema, y tuvo un acto de orgullo que no está muy claro cuál es, y a partir de eso lo mandaron a un lugar especial, hoy podríamos decir el infierno, el libro de Urantia dice Satania, no importa. Bueno, por lo pronto, si vamos a decir que Lucifer es el diablo, vamos a tener que desconocer al mismísimo Cristo, o tenemos que decir que Cristo era el diablo, y no es eso lo que estamos tratando de que sea esclarecedor en esto, sino que eso sería todo lo contrario. Cristo mismo se nombra Lucifer. Por lo tanto, es fundamental tener la humildad de entrada, y sabemos que un argentino hablando de humildad es nueva era, esto es una broma, pero de tener la humildad de entrada, de que efectivamente vamos a tener que mover desde donde estamos pensando, porque lo primero que le hace obstáculo a esta historia es lo que creemos que dice la historia. Vale entender que si el problema fue el que creemos que fue, 2 puntos. Lucifer quiso ser Dios. Moraleja, no trates humano de ser Dios, Dios está fuera, después que te mueras vamos a ver, te juzgará. Entendamos que la moraleja, el subcapítulo, el subtexto continuo de lo que se trató de ubicar como la historia de Lucifer es mantener eternamente separado al humano de lo divino. O sea, en el medio necesitaremos las iglesias, los que serían supuestamente los que nos conectarían con lo divino. Acá lo aclara, que lo está ubicando para dar testimonio referente. Este libro es el Apocalipsis. Pequeño detalle, el mismo Apocalipsis dice que lo dictó Cristo, que se lo dictó Cristo a Juan, a través de un mensajero se lo envió. La palabra que en la Biblia se usa para mensajero es ángel. Entonces uno dice, no, Cristo le manifestó la revelación a Juan a través de un ángel. Parece un delirio místico o un estado de conciencia amplificado. Es muy claro. Cristo mandó a ubicar una revelación escrita a Juan a través de un ángel, de un mensajero. El Apocalipsis termina con esta frase prácticamente. 22:16, 22:22 terminó el Apocalipsis, hasta el 21 es. O sea, lo último que quiso decir cuando Cristo, según el mismo Apocalipsis, le dicta un texto a alguien, es que se sepa de esto. Esto es escalofriante. A Cristo mismo le importaba que se sepa que Él era Lucifer y que la historia en clave de la iglesia necesitaba verse desde ver a Cristo igual a Lucifer. Si no, la iglesia iba a ser un problema, lo iba a separar al humano de Cristo. Está claro por muchos motivos, yo lo expliqué de muchas otras maneras, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 paradigmas imperantes, son de este tiempo. Entonces es perfectamente coherente. Religión, economía, política y ciencia, 4 jinetes que en la Biblia están codificados con las descripciones de religión. Bueno, ok, el mismo Apocalipsis que incluye de qué se trata en esta época, los jinetes que parece que nos van a salvar y nos llevan a la peor, el mismo Apocalipsis, pocos versículos después, 16 versículos después, aclara esto. Entendamos que si creyéramos que la moraleja, la enseñanza por la que en nuestros días tenemos que tener cuidado es, cuidado humano, no quiera ser Dios, como se supone que es la moraleja de la historia de Lucifer, toda la Biblia quedaría contradicha. Yo acá, nada más 3 o 4, podríamos dar otro plenario de este tema. El Levítico, el mismísimo Jehová, la divinidad, dice y los invita a ser iguales que Él, a quienes les está hablando. Sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Está diciendo igualar el humano a lo divino, lo está invitando. Antiguo Testamento. Me voy al Nuevo Testamento, el mismísimo Cristo diciendo que la divinidad está en nosotros, entre y en. Es la misma palabra. Y lo invita claramente, sed perfectos como vuestro Padre. Está invitando a igualar
a hacer algo con lo cual el humano se haga digno de lo divino en lo humano. Eso es lo que vino a enseñar Cristo, a ser recibidos en la morada de lo divino. Claro, la iglesia eso lo transforma en después de morirte irás al cielo. En ningún lugar hay algo que ponga el más mínimo pero a que el humano quiera efectivamente desarrollar su divinidad. Primer cuestión, lo que no. Si tenemos claro lo que no, despejamos el camino para ver de qué sí se trata la historia y qué tiene que ver con nuestros días. ¿De qué no se trata? No es un sermón que nos dejaron 14.000 años guardados de cuidadito humano con querer ser divino. No es eso. Estamos viendo de entrada, Cristo se nombró humano, pero también se nombró divino y se nombró Lucifer. Y si igualar lo divino a lo humano es el problema, la Biblia misma queda contradicha. La Biblia y las Biblias. Yo ahora voy a hacer mínimamente, la más mínima, después vamos a... Esto es solamente una referencia. El Corán cuenta la historia de Lucifer, pero lo cuenta con un nombre clave. Así como si tú te vas a la India para encontrar la historia de Cristo y que Cristo estuvo en la India, lo tienes que seguir con el nombre con el que nombraban allá, la palabra es clave, cierra o abre universos. En el Corán está explicado mucho de la historia de Lucifer bajo un nombre que antes dijimos cuál era. Entre Piscis y Acuario estaba Venus o Isis, Iblis. Iblis tiene la misma trilítera de etimología. Iblis es el nombre propio de lo que en otra forma el Corán nombra Shaitán, que es Satán. O sea, estamos hablando de palabras muy parecidas. El Corán se refiere, y no una, 8 veces. No me voy a poner a leer todo eso, quédense tranquilos, pero quiero hacer la referencia simplemente para el que quiera investigarlo, de las cuales hay una que es la clave de esas claves que a su vez explican la historia. Antes de entrar en lo que ya sí nos va metiendo en la historia, y no solo en la importancia de nuestros días y la historia, sino en la historia, para entender nuestros días desde esa historia, y esa historia desde nuestros días, vale entender que el mismo Corán abre otra vez 2 vías de interpretación. Una, la oficial, la tradicional. Iblis se negó a obedecer a Dios. Orgullo, soberbia. Eso es lo que no hay que suponer que ocurrió en la historia. El mismo Corán lo advierte por la vía de los sufíes. La parte esotérica, no exotérica, no la tradicional. Donde dice algo extraordinario. Mira esta imagen. Esta imagen tiene las claves de lo que la historia de Lucifer enseña en el Corán. Vemos que hay una imagen rara. Hay alguien como tendido sobre el piso. Hay algo alrededor, un montón de gente postrada, con ángeles, con alas de ángeles. Y vemos a alguien arriba que no se quiere postrar, que se mantiene en posición normal. Está en todos los dibujos que puse de diferentes maneras. Lo voy a amplificar. Arriba vemos a alguien que no se quiere postrar. Y mientras tanto, otros se postran ante ese que está ahí. Según el Corán, ese es el problema que apareció, por el que esta historia quedó sin resolver. La idea tradicional es: la deidad había creado al humano y ordenó a los ángeles postrarse ante el humano, y Lucifer, Iblis, no aceptó. De ahí se supone, entonces, soberbia, se negó a obedecer a Dios. Esa es la vertiente exotérica, como si fuera la de la Iglesia del Vaticano en el cristianismo, por ejemplo, o el Sanedrín para Cristo. Pero la vertiente esotérica es la que aclara de una manera muy conmovedora algo idéntico a lo que pasa con la historia verdadera entre Cristo y Judas. Judas fue el mejor discípulo, pero quedó como el traidor. Acá es lo mismo. Iblis, según la historia del Corán leída esotéricamente, no fue por orgullo, sino por fidelidad extrema a Dios, que no se quiso arrodillar ante el humano. Porque él entendió, ante lo único que yo tengo que arrodillarme es ante Dios, no ante el humano. Comprendamos que de la misma escena tenemos 2 destinos completamente diferentes. Uno, aquí lo que hubo fue soberbia, traición, por querer hacerse igual a Dios, o todo lo contrario. Acá lo que hubo fue un acto de amor extremo a la divinidad, a punto tal de no querer postrarse ante lo humano, sino solamente ante lo divino.